Hemos estado escuchando en estos últimos días la aprobación en primer debate y posiblemente en estos días estemos escuchando ya la aprobación en segundo debate de lo que se ha denominado la ley para transparencia en las operaciones de bienes sujetos a registro. Esta versión que vamos a comentar es técnicamente en la Asamblea le llaman moción de reiteración aprobada en el plenario legislativo, y esta es con fecha del 1 de abril del 24. Esa es la fecha de actualización. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, esta ley consiste en una reforma a la ley 7786, que sabemos es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, en que agregan un artículo 23 bis, cuyo contenido ya vamos a ver. El artículo 23 de esta ley es aquel que habla de las operaciones múltiples por debajo del umbral, ¿verdad? Y se le estaría agregando el 23 bis, que dice lo siguiente: toda transacción correspondiente al traspaso de bienes muebles e inmuebles que sean inscribibles, en la que medie uno o más pagos de dinero en efectivo entre las partes compradora y vendedora en moneda de curso legal nacional o extranjera, cuyo monto sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, aun cuando se cancelen mediante pagos fraccionados por montos menores y en un mes calendario igualen o superen dicho umbral, deberán realizarse por medio de los servicios prestados por las entidades financieras supervisadas por alguna de las superintendencias a que se refiere el artículo 14 de la presente, o por entidades financieras en el exterior debidamente autorizadas para operar por parte de la respectiva autoridad encargada de la regulación o supervisión financiera de cada país en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Bueno, esta primera parte. Primero, es importante resaltar que la norma no trae en sí una prohibición. Es decir, se creó una regulación sobre la forma en la cual se deben de realizar las transacciones de compra o venta de bienes muebles e inmuebles que sean inscribibles, ¿verdad? Y entonces quiero aquí empezar a subrayar algunas cosas. Primero, no es una prohibición, es una regulación de la forma de hacer las cosas. En Costa Rica, en este tipo de temas, a los legisladores les da miedo usar la palabra es prohibido o será prohibido o no será permitido. Les da temor de que vengan luego inconstitucionalidades, que se interprete que se está violentando la autonomía de la voluntad, que está impidiendo hacer negocios, etcétera, 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 ¿verdad? En el contexto legal hay la punta del lápiz que se saca cuando existen ese tipo de redacciones. Entonces, lo que hace el legislador es regular la transacción. Y nos dice, bueno, mire, cuando se vaya a hacer una transacción de compra o venta de bienes muebles e inmuebles que sean
inscribibles y que medie un pago o más en dinero efectivo entre la parte compradora y vendedora en moneda nacional o extranjera o en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica de $10,000 por un monto de $10,000 o más, tiene que hacerse por medio de las entidades que están en el artículo 14. Dice de las entidades financieras supervisadas por alguna de las superintendencias a que se refiere el artículo 14 de la presente falta y ley, ¿verdad? Entonces vea que vale la pena mencionar de que no solamente se refiere a los bancos, no solamente se refiere a los bancos. Recuerde usted que en el artículo 14 están los bancos, están las cooperativas de ahorro y crédito, están las mutuales, están las financieras, están los puestos de bolsa, están las sociedades de fondos de inversión, están los fondos de pensiones, están los seguros, el mercado de seguros. Bueno, las que diría yo que posiblemente estarían en el marco mental del legislador cuando se pensó, aunque se ha hablado y se ha criticado por el lado de que estaban obligando al uso de las entidades bancarias. Bueno, hay que entender que de acuerdo a la redacción de la norma, no solamente son las entidades bancarias, porque vea que la redacción del artículo es o dice por alguna de las superintendencias a que se refiere el artículo 14 de la presente ley, ¿verdad? Entonces podría ser que se use como medio de pago un dinero que está en un puesto de bolsa o un cliente que llega y ordena que se venda un título o valor y que el producto del dinero sea usado para pagar, por ejemplo, y entonces ese monto esté en $10,000 o superior. Cuestiones de esa naturaleza definitivamente se irán aclarando en el tiempo, ¿verdad? Imagino yo que como se criticó el tema también de las criptomonedas, y no es nada raro que el día de mañana a alguna de las 4 superintendencias le carguen el tema de la regulación, la supervisión, la fiscalización, la autorización, etcétera, etcétera, del mercado de las criptomonedas, pues también se dejó como una posibilidad de interpretación por ahí, ¿verdad? Pero entonces es importante que vayan quedando claras 2 cosas. Primero, no es una prohibición, es una regulación. Segundo, no solamente se refiere a que los dineros a que los dineros tienen que provenir de una entidad financiera, de un banco. No, puede ser de una cooperativa de ahorro y crédito, puede ser de una financiera de carácter no bancario, puede ser de una mutual y, ¿por qué no?, de un puesto de bolsa o de una liquidación de una inversión en un fondo de inversión por medio de una sociedad de fondos de inversión. Entonces aquí pues hay que tener esto muy presente. Pero además dice, o por otras entidades o por entidades financieras en el exterior debidamente autorizadas para operar por parte de la respectiva autoridad encargada de la regulación y supervisión financiera de cada país en materia de prevención de lavado de dinero. La verdad es que la redacción no es muy clara en cuanto a cuáles son esas entidades del exterior, porque pensaría uno que se referían a entidades financieras bancarias también, pero realmente lo dejaron muy abierto por, creo, tener una mala redacción. Y entonces resulta que no se refiere a las entidades de supervisión financiera, sino a las entidades de supervisión financiera en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces que surge la pregunta, ¿qué será? Que no solamente bancos e intermediarios financieros del exterior pueden, sino también otro tipo de entidades, tal cual lo estamos
interpretando en el primer escenario de nuestro país? Es una inquietud que surge definitivamente por la redacción de este párrafo. Surge esa inquietud, ¿ok? Parece que es abierta, ¿verdad? Y no queda exclusivamente a una entidad o a un intermediario financiero o a una entidad bancaria, ¿verdad? Ok, entonces vamos teniendo claro esos elementos. Luego, la norma también da una definición de lo que se entenderá por dinero en efectivo. Y en el literal A, pues se establece lo que nosotros conocemos normalmente por dinero efectivo: papel moneda, billete, la moneda metálica, nacionales o extranjeras, en curso legal, ¿verdad? Aquí es donde la gente pues empezó un poco a criticar el tema de las criptomonedas y que quedaban afuera y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿para qué hablar de criptomonedas si no tenemos una regulación sobre ellas? ¿Verdad? No se justifica, no se justificaba realmente. Ok, bueno, entonces nos queda claro ese concepto, lo que usted y yo normalmente consideramos billete, dinero efectivo. Pero también el escenario B pone una lista de instrumentos que es importante tener presentes. Los instrumentos negociables puede ser cualquier cantidad de cosas. Esa es la verdad. ¿Ok? O con una O disyuntiva dice medios de pago al portador o medios de pago al portador que previa presentación otorgan a sus titulares el derecho de reclamar un monto de dinero, incluyendo los cheques bancarios, pagarés, órdenes de pago u otros títulos, valores e instrumentos financieros. Ok, entonces, vea que no es una lista taxativa, no es una lista que se agota. Pueden haber otros medios de pago, otros instrumentos negociables que sean considerados dinero en efectivo. Por ejemplo, un título de valor, un certificado de depósito a plazo, un certificado de inversión, un bono, un papel comercial de los que se negocian en los mercados de valores en Costa Rica, en este caso en la Bolsa Nacional de Valores. Y instrumentos de deuda, porque son formas de pago también, y son instrumentos que sirven para hacer negocios, ¿verdad? Entonces, igual será un tema que habrá que ir aclarando en el tiempo. De momento, tome en cuenta esto, ¿verdad? Ahora, ¿solamente son aquellos que sean al portador? Es una pregunta que puede surgir. En mi opinión, no. Porque la primera parte del inciso habla de instrumentos negociables. Y la otra parte, gramaticalmente, va separada de esta, al agregar una O. Medios de pago al portador que, previa presentación, otorgan a sus titulares el derecho de reclamar un monto de dinero, incluyendo los cheques bancarios, pagarés, órdenes de pago u otros títulos o instrumentos financieros. Entonces a mí me parece que podría estar entrando los títulos valores nominativos. Y sé que esto que estoy diciendo es un poco criticable, ¿verdad? Es criticable porque no se parece tanto a una moneda, ¿verdad? Mientras que el título del portador sí, en el sentido de que cualquiera que lo tenga se presume que es el titular. Pero me parece que por la redacción igual, por el sentido que tiene la norma,
habría que tomar en cuenta ese tipo de instrumentos. Repito, es algo que las autoridades tendrán que ir interpretando poco a poco y delineando y diciendo esto sí, esto no, ¿verdad? Eso sucede a veces, ustedes saben, en la Asamblea Legislativa nuestra, entra una cosa y sale otra. Y aquí creo que ha pasado eso, pero bueno, esta es mi opinión simplemente, es una consideración personal, ¿ok? Luego, el párrafo que sigue dice, además de las obligaciones ya dispuestas en esta ley, los comparecientes en el mismo acto o contrato también deberán declarar bajo la fe del juramento la forma de pago, el detalle que exprese el compareciente sobre el origen de los fondos y que el pago se realiza mediante alguna de las instituciones financieras supervisadas cuando alcance el umbral establecido de conformidad con lo dispuesto en este artículo. Y agrega la obligación del notario público que autorice el traspaso en los términos aquí dispuestos, así deberá consignarlo en el instrumento. Bueno, esta es una herramienta que ya se ha venido usando, ¿verdad? Que ya se ha venido usando después de aquella famosa reforma al artículo 15 y al artículo 15 bis. Pero entonces se agrega a todo esto. ¿Cuál es la sanción que hay para una transacción que no cumpla con estos requisitos? Es una pregunta interesante, por lo menos desde el punto de vista general, aunque en el tema de cumplimiento, pues en el área de cumplimiento no tenga mucho que ver con el asunto, o no tenga que ver con el asunto. Bueno, me refiero al área de cumplimiento en prevención de lavado de dinero. El Registro Nacional dice, cancelará el asiento de presentación de los instrumentos públicos que no hagan constar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el presente artículo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que dice la norma, se va a cancelar el asiento de presentación, entonces no va a poder tener efecto ante terceros ese instrumento público, esa escritura pública. El tema de si el notario podría ser sancionado y se le aplica disciplina porque no hizo la declaración jurada que tenían que hacer, ya eso es otro mundo, eso es otro tema en el cual yo no es el objeto de este video. ¿Ok? Pero entonces, la sanción, y esto para seguir entendiendo que no es una prohibición, porque si fuera una prohibición, lo que se hace contra un acto prohibido sencillamente es nulo, ese es el principio. Pero vimos que no es una prohibición, sino una regulación. Y entonces la norma cierra diciendo, bueno, en caso de que se haga la transacción sin cumplir con todo lo anterior, entonces cuando llegue eso al registro, el registro va a cancelar el asiento de presentación. Es decir, para terceros, para otras personas, ese traspaso no va a tener ninguna validez. Podría llegar a embargarse, podría llegar y hacerse otra transacción. Ese es el problema, ¿verdad? Claro, porque no se presentó, es decir, se tuvo por no presentar el instrumento de venta. ¿Ok? Entonces, vean esto, ¿verdad? Ahora, quiero agregar algo que se me había olvidado decirles. Vea que la norma habla de que toda transacción correspondiente al traspaso de bienes muebles e inmuebles que sean inscribibles. Es decir, las transacciones correspondientes al traspaso de bienes muebles e inmuebles que no sean inscribibles, repito, que no sean inscribibles, no tienen que cumplir con estas condiciones. Desde el punto de vista de prevención de lavado de dinero, hagámonos la pregunta, ¿es eficaz una norma de esta naturaleza? ¿Cubre todas las posibles opciones de transacciones
Porque en buena teoría, esta regulación nace precisamente para generar información y una serie de cosas que todos conocemos para prevenir el lavado de dinero. Pero cuando usted deja la puerta abierta, dice, bueno, eso es solo aplicable para las transacciones, el traspaso de bienes muebles e inmuebles inscribibles, resulta que hay una gran lista en el mundo del comercio de bienes muebles e inmuebles que no son inscribibles, que no se inscriben. Entonces, podría ser que aunque estemos cerrando una puerta, no la estemos cerrando totalmente. Perdón, no nosotros, los señores de la asamblea. No la estén cerrando totalmente. Y empiece a lavarse dinero a través de la compra o venta de bienes muebles e inmuebles no inscribibles. Parece que el mundo de lo inscribible abarca todo, pero no lo abarca todo, ¿verdad? Todavía existe en este país derechos de posesión que no se han titulado, que no se han inscrito, derechos de posesión a través del tiempo en inmuebles que no se han inscrito. Hay muchos lugares en Costa Rica todavía que no tienen esos requisitos legales. Bueno, todos esos podrían negociarse sin tener que cumplir con esta norma. Entonces, vea qué interesante, qué importante es la redacción adecuada. Bueno, puede ser que eso es lo que hayan querido los señores diputados, que solamente los inscribibles, estando conscientes de esto otro que les estoy diciendo. Bueno, para efectos de su actividad diaria, sería interesante que usted me comente si tiene alguna duda, alguna inquietud oficial de cumplimiento, alguna inquietud que me la haga llegar a mi WhatsApp, o bien aquí al pie de este video la deje ahí y la podremos responder, sea por otro video o por escrito, dependiendo del tipo de consulta. Pero deben de tener presente entonces, cuando alguien llegue a depositar sumas de estos volúmenes, de estas cantidades que estén por este umbral, cuando se hable del tema de origen de los fondos, pues entonces van a tener que presentarle una escritura pública o la copia de una escritura pública en donde se verifique que el dinero proviene de esa suma, perdón, de esa transacción, ¿verdad? De esa transacción. Y entonces ahí pueden surgir una serie de dudas, una serie de inquietudes. Repito, quedo a la orden por si tiene alguna inquietud práctica respecto de su actividad diaria o lo que ustedes ya con la experiencia tenida a través del tiempo les puede surgir. Bien, entonces vea que es importante entender que no es una prohibición de hacer negocios en efectivo, es una regulación de los negocios, es una forma de hacer los negocios. A nivel internacional hay diferentes formas de regulación de este tipo de situaciones. En algunos países se han prohibido, en la gran mayoría se han regulado, precisamente por lo mismo que se ha cuestionado legalmente en su momento respecto del impedimento de disponer de los bienes y las formas de negociación. Entonces se ha tratado de ir teniendo prudencia, cuidado en la forma de hacerlo y no incluir prohibiciones, sino más bien regulaciones en las formas de hacerlo. Bueno, ha sido un gusto el poder comunicarle mis opiniones sobre esta nueva legislación o esta reforma a la Ley 7786 que esperamos pronto sea aprobada como ley y publicada en la Gaceta para que entre su vigencia.
dice el proyecto de ley que entraría a regir 6 meses a partir de su publicación. Bien, un gusto saludarle. Mi deseo siempre es que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo. Hasta pronto.